Vamos a dar inicio a este tema que nos convoca el día de hoy, se llama la alquimia interior, llegar a ser. Cuando hablamos de llegar a ser, ese ser es con letras mayúsculas. Recuerden que la vez pasada hablábamos de cómo somos, o lo que creemos ser. Ese es el ser, diría que es el ser actual, y la idea es llevarlo a un ser mucho más profundo, a un ser con letras mayúsculas. De ahí se deriva el tema de la alquimia, que la alquimia es una transformación. Los alquimistas transformaban la piedra o el mineral en oro. Nosotros podemos hacer a través de la alquimia una transformación de todos los valores interiores en oros de acciones amorosas. O sea, realizar un trabajo profundo hacia afuera, de tal manera que nos transforme y transforme. Entonces esa es más o menos la idea de la charla del día de hoy. Y antes que todo, pues quería de todos modos agradecerles a todos los que se encuentran en este momentico en el espacio. Como siempre resulta maravilloso, realmente maravilloso que estemos como en esta tarea, en este trabajo de transformación, buscándola más bien, ¿no? Buscando esa transformación permanente que nos lleve a hacer de este mundo algo diferente. Un mundo quizá más lleno de paz, más lleno de armonía. Entonces hoy vamos a hacer como un recorrido sobre el proceso de alquimia, o lo que de alguna manera podríamos asimilar al cambio interior, para que más o menos podamos acercarnos a encontrar como nuestra verdadera identidad, a ese llegar a ser, con letras mayúsculas. Uno a veces piensa que uno es como es, porque la verdadera realidad esa es la que uno observa. Pero eso está en cuestionamiento, yo diría. Y lo han cuestionado en muchos trabajos a nivel interior, donde nos muestran que esa identidad que nos hemos construido a través de la historia es una identidad ficticia, rodeada de una gran cantidad de elementos que nos distorsionan la realidad. ¿Cómo podríamos comenzar entonces a hacer ese trabajo de alquimia interior, a ese llegar a ser? Nosotros sabemos que nuestra naturaleza humana, el cerebro, por ejemplo el cerebro, está unido a la mente. Recuerden que mente y cerebro es como si fueran algo muy similar, ¿no? La mente es como la que se conecta con las ideas, porque los pensamientos, las ideas es una corriente, los pensamientos es una corriente. Cuando uno se conecta con ideas, como que la mente se conecta, y el que hace el procesamiento de esa información es el cerebro. Nosotros sabemos que ese cerebro cumple una función muy supremamente importante, y quizá es como el centro motor de todo lo que realizamos como seres. Y por supuesto, todo lo que realizamos como seres incide no solamente en nuestros pensamientos, sino también en nuestros sentimientos y en nuestras acciones, o sea, lo que reflejamos afuera. Bajo esa premisa podríamos pensar que el cerebro es algo fantástico, que si nosotros logramos que ese cerebro aprenda a conectarse de una manera más permanente con pensamientos positivos, por ejemplo, podríamos asegurar con certeza de que nuestra vida va a empezar a sufrir unos cambios notables, cambios extraordinarios.
Y eso, digamos, hoy en día lo está corroborando la neurociencia, donde básicamente la neurociencia nos está ubicando como en un contexto donde lo desconocido toma bastante relevancia, en donde todo lo que se mueva dentro de nosotros, por ejemplo, nuestro cerebro es bastante desconocido, pero a través de esa neurociencia se le da como un toque diferente. O sea, quizás ahí vamos entendiendo por qué todo ese trabajo que han hecho en la antigüedad, todas esas escuelas de orden iniciático, orden espiritual, han hecho que sus practicantes, digamos, hayan tenido procesos de transformación muy interesantes, muy hermosos, muy profundos. Entonces es como empezar a creer para ver. Es al revés de lo que hacemos ahora. Le decíamos la vez pasada que uno está muy ubicado en el contexto del ver para creer. Muéstrenmelo, yo lo veo y luego creo. En este campo del cerebro yo pensaría que nos estamos moviendo más en otro contexto, que es el de creer para ver. Porque allí, en ese cerebro hermoso, ese gran disco duro, yo diría, que tenemos todos como seres humanos, que es perfecto. Está el asiento de la posibilidad de hacer esos grandes cambios que de alguna manera están muy unidos a esa parte de lo que nosotros consideramos que es lo esencial o lo divino, que está en nuestro corazón. O sea, ahí es donde decimos mente, corazón, ¿sí? Mente, cerebro, corazón, por decir así, están trabajando en una armonía perfecta, comienzan a trabajar de esa manera. Bueno, resulta que la neurociencia plantea que nosotros como seres humanos estamos compuestos por un 99.99999999, todos los 9 que quieran, de energía, y solo tenemos el 0.0000000001% de materia física. O sea que en realidad esta parte física no es nada comparado con la parte energética que nosotros manejamos permanentemente. A pesar de esto, por esa ignorancia que hemos manejado toda la existencia, nos creemos más en lo físico que en lo energético. Por eso no le damos valor casi ningún valor a la parte energética. Y eso es cultural, ¿no? Nosotros no podríamos decir que es que somos culpables de eso, no, es cultural. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado mucho, como lo decía Santo Tomás, meto el dedo, yo veo la herida y ahí creo, ¿no? Y como decíamos ahorita, es al revés. Entonces, a pesar de ese gran elemento energético que manejamos, que es el 99.999999, etcétera por ciento, a pesar de todo eso y que lo físico es casi nada, nuestro discurrir diario se mueve más ahí. Desafortunadamente le prestamos más atención a la parte física. Y prácticamente lo energético lo dejamos por allá en un rinconcito. Y por supuesto, todo lo que nosotros vamos a percibir a través de esa parte física es muy limitada, supremamente limitada. Y lo vamos ligando a una realidad que es, podríamos decir que es el mundo de la ilusión. Por eso dicen, en el maya dice, es el mundo de la ilusión. Vamos construyendo una realidad que es ilusoria, en donde prácticamente nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras expresiones emocionales, etcétera, están completamente distorsionadas y siguen reinando dentro de nosotros, prácticamente en nuestro subconsciente, generando todo el dolor que podamos imaginar. Y entonces aparecen relaciones totalmente absurdas. Bueno, podríamos hacer una lista aquí interminable de cosas que no manejamos bien, desafortunadamente. Entonces, lo que estamos planteando es que resulta una gran tarea el dejar de ser lo que yo creo que soy
y dedicarme a trabajar fuertemente con ese subconsciente en el cual yo he ido almacenando y almacenando cosas que de pronto no me sirven de mucho para que pueda realizar los cambios necesarios y aceptar que en ese mundo energético, en ese mundo interior, se mueve un proceso de realidad que desconozco. Ahí está mi verdadera esencia. Ahí está verdaderamente lo que yo puedo llegar a ser. Y esto no es, como decíamos ahora, no es un invento, es algo que se ha movido históricamente y silenciosamente se ha movido. Yo diría que en todos los grandes seres que han pasado por nuestro planeta. Seres de un gran amor, entre otras cosas. Seres que nos dieron un gran ejemplo de vida, que pudieron superar toda esa parte, trabajar más como lo energético. Entonces, ¿cómo qué debía hacer a estas personas? Por ejemplo, un Gandhi hacía mucho campo de oración y de meditación. Seguramente todos estos seres estaban más inmersos en su parte interior, como queriendo que ese mundo cambiara, conectándose con el campo energético, que era lo fundamental. Entonces la pregunta es, ¿será que nosotros podemos hacerlo? Por supuesto que sí podemos. O sea, son cambios que se posibilitan porque ya empezamos a proyectar nuestra vida de una manera más constructiva. Los procesos de información y de comunicación que empiezan a trabajarse desde acá, desde nuestro cerebro, lo vamos a unir más al campo energético, al campo interior. Lo vamos a unir más al corazón. Y entonces imagínense las respuestas que van a aparecer, comenzar a aparecer. Nos daremos cuenta si realmente asumimos ese reto y que esas respuestas que empiezan a aparecer son hermosísimas. Entonces es un trabajo amoroso y gracias a ese trabajo amoroso que vamos generando desde el cerebro es donde podemos decir que se empieza a gestar la alquimia o el cambio interior con la cual vamos a construir hábitos completamente diferentes. Nosotros somos constructores de hábitos, pero tenemos que construir hábitos diferentes. Ambos podríamos decir hábitos de amor. Y entonces, ¿qué empezamos a darle valor? Pues empezamos a darle valor a la meditación, empezamos a darle valor al dormir bien, empezamos a darle valor al cuidar mi cuerpo, a nuestro cuerpo, porque ese cuerpo es un instrumento que nos sirve para poder proyectarnos afuera de una buena manera con los demás. Empezamos a darle valor al trabajo y a trabajar de una manera equilibrada. Bueno, otras tantas cosas hermosas que van apareciendo, que antes no aparecían como patrones de comportamiento en nuestra vida. Entonces, en realidad, sin darnos cuenta, nos estamos moviendo en un campo de energía tan potente, de diferentes frecuencias, porque resulta que la parte energética lo que está moviendo son modelos de información a nivel de diferentes frecuencias. Por ejemplo, los pensamientos son pensamientos hermosos, pero están a diferentes frecuencias, con los cuales pueden conectarse muchas personas. Entonces son energías tan potentes que si las potenciamos bien, nos van a comenzar a sustraer, por decir algo, de esa modalidad de frecuencias tan densas, que podríamos decir frecuencias de dolor, por ejemplo, que podemos normalmente, que podemos generar de una manera irresponsable y a veces ni nos damos cuenta. Por ejemplo, yo no me doy cuenta muchas veces cuando genero un pensamiento de desprecio hacia alguien, el daño que me estoy haciendo y el daño que estoy haciendo. O cuando de pronto lanzo una palabra negativa o una palabra que de alguna manera genere un ambiente no adecuado, el daño que me estoy haciendo a mí mismo y el daño que le estoy haciendo a otros. Cuando no estoy manejando bien el medio ambiente, tirando cualquier basurita en cualquier parte, o no cuidando la plantica como debe ser, o bueno, etcétera, el río que va pasando por el borde de mi finca o de mi casa,
¿qué estoy haciendo? Estoy generando, desafortunadamente, un historial tan duro para el contexto humano, y a veces no nos damos cuenta. O sea, ignoramos. Por eso se dice a veces que somos ignorantes. Ignoramos. ¿Por qué ignoramos? Porque no nos han enseñado eso. Seguramente eso en nuestra escuela de vida no ha sido un patrón. Cuando debería ser el patrón más fuerte que podríamos tener en el campo energético, es que nos enseñaran a manejar toda esta serie de cosas. O sea, cuando yo muevo esta mano así, y yo te doy una bendición, por ejemplo, que estoy generando un campo energético desde mi interior con el deseo de que te vaya bien. Pero cuando te hago con esta mano, quítate de aquí, te estoy lanzando un campo energético de frecuencias tan densas que te hacen daño. Y, por supuesto, yo también, porque me estoy sumiendo más en la oscuridad. Por ahí nunca vamos a ir a descubrir nuestra verdadera esencia. ¿Qué sucede? Que en toda esta labor, por fortuna, yo diría, contamos con una ejercitación que es trascendental, que es la meditación. Pero la meditación se considera como el elemento básico y fundamental del proceso de todo. No es el único, ¿no? Vamos a decir que solamente meditando nos vamos a transformar, pero es un elemento transformador fundamental, que entre otras cosas nos va asegurando que en este cerebro, porque la meditación es un trabajo con la mente, trabajo de control de la mente, vamos a asegurar que el flujo de información a través de esos centros de la mente se irradien certeramente a través de todo nuestro organismo. Entonces, estamos hablando de una energía que se irradia con gran equilibrio. Entonces, la meditación, seguramente hemos hablado en otras ocasiones, cómo se generan campos de energía tan especiales. Campos de frecuencia, ondas que se llaman ondas alfa. Entonces, ¿qué sucede allí? Con toda esa labor, incluida en nuestra labor de meditación, empezamos a desbloquear lo que creemos que somos, o sea, comenzamos a desbloquear nuestra personalidad adquirida. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ir caminando poco a poco en esa alquimia, hacia un cambio real, y además es un cambio efectivo. ¿Por qué es efectivo? Porque empezamos nosotros a cuestionarnos, ¿sí? Y nos comenzamos a revisar y decimos, bueno, ¿qué pasa con mi vida? Por Dios, ¿a dónde están mis creencias? ¿Cómo estoy manejando esta situación? Estos condicionamientos que yo tengo de orden cultural, religioso, político, educativo, ¿a dónde me están llevando? ¿Qué me están enseñando? Estos condicionamientos aún genéticos o heredados de algún patrón familiar, ¿qué me están haciendo pensar? ¿Cómo me están llevando a actuar? Y a veces no me doy cuenta, como decíamos ahora. O sea, la realidad de lo que estamos experimentando es muy dolorosa, muy dolorosa. Entonces vamos a eso, vamos en pos de esa gran posibilidad de dar un salto cuántico, o sea, de poder hacer un cambio muy profundo. Y por supuesto, allí viene un elemento muy importante en esa alquimia, que es: nadie me puede obligar, ni nadie puede obligar a otro a que haga el cambio. El reto es de cada uno, y por supuesto va a tener que hacerlo con libre albedrío y con voluntad. O sea, yo me doy cuenta de que tengo que hacer un cambio, que tengo que hacer esa alquimia dentro de mí. Estoy ante la posibilidad de hacerlo, pero es a través de mi libre albedrío, de mi propia elección, y a través de esa gran voluntad de que puedo hacer poco a poco eso, poco a poco. ¿Sí? Voy a ir poco a poco haciendo esos cambios que la vida me demanda enfrentar, que la vida me demanda superar, y me enfrento a grandes retos. Pero en la medida en que yo enfrente un reto, sea capaz de abordarlo
me comienzo a convertir en un ser silenciosamente operativo o práctico. Y esa es la parte que nos hace falta. Muchas veces, a veces queremos hacer cosas. Salimos de aquí entusiasmados, listo, yo voy a cambiar, me voy a dedicar a hacer una labor en mi interior que me lleve a ser un hombre diferente, un ser diferente. Salgo con todo ese entusiasmo y toda esa fuerza. La teoría me la sé, me la aprendí, la reconocí. Pero en el momento en que tengo que hacerlo, me falla todo. O sea, la parte operativa no se pone a funcionar. Entonces nos falta esa partecita. Tenemos que volvernos seres muy prácticos, muy operativos. Supongamos un ejemplo, ¿no? Si yo estoy en mi casa y en mi casa yo tengo el hábito de imponer lo que a mí me parece. Aquí se hace lo que yo digo y punto. Hasta que un buen día, a través de esa reflexión, como ese llamado que tengo, generalmente tengo adentro, algo me dice, mi conciencia posiblemente, ¿no? Me diga, hola, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás tratando a tu familia así? ¿O estás tratando de imponer siempre lo tuyo? Date cuenta de lo que estás produciendo. Y entonces ese día caigo en cuenta de que, uy, qué daño tan grande que estoy ocasionando. Y en ese momento, por esa reflexión profunda y ese campo de conciencia que se me abrió, decido modificar mi actitud, mi manera de proceder ante esa situación. Pero inmediatamente me pongo a trabajar. Posiblemente los llame y le diga, bueno, cuéntenme ustedes cómo están sintiendo que yo los obligue a todos. Háblenme cada uno de ustedes, por ejemplo. Alguno dice una cosa, esto, papá, o la esposa, o quien sea. Y me doy dando cuenta de que en verdad sí, como los he tocado. Y después también me tengo que mirar a mí mismo, cómo me he tocado yo. Pero me pongo tareas y las voy llevando a cabo. Me pongo a investigar qué hacer, cómo hacerlo. Si tengo alguien que me pueda dar un índice de información que esté un poquito más adelantado que yo, le pido ayuda. O sea, aún en eso voy trabajando hasta con la humildad. Y poco a poco me voy dando cuenta que con ese trabajo operativo, mi relación en casa empieza a volverse más llevadera. Que ya no me tienen tanto susto. Que se va volviendo más cordial el intercambio. Se van generando cosas muy lindas. Es un ejemplo. De eso puede haber todos los ejemplos que uno puede imaginarse. Pero es un nuevo modelo de trabajo a nivel interior. Es un nuevo modelo en el cual nosotros necesitamos imaginar que unimos la mente y el corazón. ¿Para qué? Para que amor, funcionando con la mente, se vayan uniendo al bien universal. Porque yo ya quiero el bien de ellos. O sea, ya me estoy uniendo al todo. Porque después puede ser que no solamente piense en mi familia, sino que voy ampliando el marco de referencia a medida que voy avanzando. Ya me interesa mis vecinos, ya me interesa la sociedad, ya me interesa el conjunto humano, ya me interesa el planeta. Entonces, mírense cómo voy modificando hábitos y actitudes automáticas que antes eran automáticas. Ni siquiera me daba cuenta a veces de ellas. Para comenzar a ser un verdadero ser libre, pero soy libre interiormente, porque a través del amor, mente, corazón, me voy conectando con el verdadero sentido de la existencia. Y por supuesto me voy conectando con lo esencial, con lo que me supera, con lo que me trasciende. Es así como vamos penetrando al subconsciente, como le vamos quitando a ese subconsciente cositas que he ido incorporándole que no sirven, que ya no sirven, que son parte de un pasado, que las tengo que trascender, que las tengo que cambiar. Y allí entra en ese proceso, el proceso que decíamos ahora, el campo energético. El 99.9999. Y desde ese gran campo de energía, ¿qué va a pasar con nuestro destino? Seguro que va a ser completamente distinto. Vamos construyendo un nuevo destino. Dicen que a través de ese campo energético yo puedo construir mi propio destino. No es que el destino ya está hecho, ¿no? Porque entonces
de nada nos valdría hacer las cosas. Por ejemplo, si yo veo que una persona está tomando trago todos los días y le digo que está manejando moto, hombre, no soy un gurú, pues, que me la sé todas y que le voy a decir, posiblemente en una de esas te vas a tener un accidente serio. Si esta persona no me hace caso, ¿a dónde va a parar su destino? Seguramente va a tener un accidente, seguramente. Pero si él reflexiona y dice, sí, tiene toda la razón. No es que no le vaya a pasar un accidente, le puede pasar igual, pero por lo menos minimizo la posibilidad de que eso pueda pasar. Entonces mi destino ya se fue para otro lado. Por eso dicen que si bien el mundo puede estar en un momento crítico de la existencia y estamos sujetos a una posible destrucción humana, si nosotros somos capaces de hacer actos de amor, muchos seres humanos podemos cambiar ese destino del planeta y lo podemos llevar a otra parte. Por eso hoy en día se habla de los grandes cambios, donde el mundo puede llegar a ser mejor dependiendo de quién, dependiendo de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros nos dedicamos a destruirlo todos los días, ¿dónde vamos a parar? Entonces sí podemos cambiar. Hablemos ahora, dentro de ese trabajo operativo o práctico, de algo que es muy importante. Empecemos por cambiar una frasecita muy común. Es el no puedo. Mira, tal cosa. No, yo no puedo. No tengo tiempo. No, no quiero. Déjame así. Empecemos a cambiar todo eso por frases como si puedo, si quiero. Yo puedo cambiar. Y comencemos a abrirnos a posibilidades diferentes que van a surgir de esa mente, corazón o del amor. ¿Qué es lo que vamos a observar así? Con toda seguridad vamos a observar que la energía del pensamiento nos va a ayudar mucho a enfrentar lo desconocido. Porque ahí se mueve ese campo del 99.99 que hemos hablado ahora. Entonces, si nosotros pensamos que sí es posible, lo que estamos realizando en ese momento es un trabajo energético y mental que se está moviendo desde el punto del 99, 99, 99, 99, 99, etcétera, por ciento de nuestra composición. Y entonces estamos fortaleciendo nuestro organismo, estamos fortaleciendo aún a la humanidad. Es decir, la energía mental que estamos moviendo responde a nuestra atención y está afectando la materia. ¿Sí? Por eso resulta de una importancia muy grande el estar muy atentos al momento presente, al aquí y a la hora, para que uno pueda construir una nueva realidad ante cualquier reto que se le presente. ¿Pero por qué lo hacemos así? Porque amamos. Porque amamos la vida, porque amamos las posibilidades, porque queremos cambiar. Y esas son energías que se mueven desde adentro de cada uno. Todos somos partícipes de eso. No es que eso es solamente para algunos. Entonces, mírense, lo que es importante, volver a ser un observador consciente del momento. Porque en ese momento nos estamos volviendo o creadores o constructores de ese ser en mayúsculas que yo desearía lograr. En ese momento me estoy convirtiendo en un ser tan operativo que comienzo a construir desde esos nuevos campos energéticos y a través del amor los cambios reales que en esencia necesito. Les cuento en este momentico, por ejemplo, el caso de la oración, el efecto de la oración, y cómo la concentración mental y el vuelo, la imaginación, están afectando a la materia. Y no importa la distancia, no importa el espacio, no importa el tiempo. Lo que podemos observar es que sí ha pasado algo, porque todo se ha movido con convicción y coherencia. Y les pongo un caso y un ejemplo muy cercano de una gran amiga que en estos días sufrió una caída
fractura craneal, los médicos cuando lo llevaron, digo, hay dos posibilidades, o se opera, pero al operarla va a quedar con una traqueotomía y con una sonda para alimentarla, ya una persona de 80 y pico de años. Y la otra posibilidad es que si no se opera, se muere. Eso es lo que la ciencia desde el externo dice. Bueno, un grupo de almas muy cercanas a ella se puso a hacer oración permanente. No para que se salvaran ni para que, no, simplemente para que todas esas fuerzas energéticas, aún que se llaman divinas, actuaran sobre la persona y le dieran lo mejor, lo que esa alma necesita para ese momento. Estamos hablando del sábado. Hoy en día esa persona, con el concepto médico de que es un milagro, está sentada viendo televisión y hablando. ¿Es posible? Claro, uno dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Porque se movió con convicción y coherencia. O sea, las almas que estaban trabajando con esa oración estaban llevando ese campo de convicción y coherencia. Entonces hay un elemento que muy sutilmente se está moviendo y es que es muy importante, la convicción. Porque si uno orara para que le vaya bien a esa persona con pensamientos muy bien intencionados, pero en el fondo de uno existe un sentimiento de duda, ¿sí? A la final, esa incoherencia, y eso está demostrado por la neurociencia, la incoherencia entre lo que uno piensa y lo que a la final se quiere reflejar, no ayuda al resultado. Entonces lo que dice la neurociencia es que mente y cuerpo deben trabajar como si fueran uno. ¿Qué quiere decir uno? Con la completa convicción. O sea que si yo digo, esto va a suceder, tenga la convicción de que va a suceder, no lo ponga en duda. Claro, es muy fácil. Porque uno siempre con lo que se mueve en lo desconocido, uno siempre le pone la cuota de la duda. Y la cuota de la duda no nos ayuda. Entonces, mírense que hay algo lindo ahí, es que ese cambio que se va dando gracias a que trabajamos con la certeza, o sea, con pensamientos, sentimientos y acciones renovadas, rodeadas de un amor incondicional, porque así tiene que ser, ¿sí? Logran lo que pensábamos que es imposible. Se trata de un nuevo patrón mental. Y eso lo habla la neurociencia hoy en día. Un nuevo patrón mental energético que se proyecta en la materia y la transforma. Por eso es que nosotros podemos decir, nuestras acciones de amor transforman al mundo. Me acuerdo de una película que vi hace muy poquito que se veía hacía grandes rasgos, ¿no? Pero, que había un viejito que un buen día en un asilo se le ocurrió que él, para darle como un sentido de su vida, iba a escribir unas cartas. Comenzó a escribir una carta. Entonces buscaba en el directorio a quién enviarle esas cartas, y esas cartas, una de esas cartas llegó a una chica, una joven muy linda, pues con algunos conflictos, por supuesto que pasamos todos. Y esta chica apenas lee esa carta y dice, bueno, ¿esto cómo me lo manda? Y esta carta tan linda, y una carta de esperanza, de cambio, de posibilidades. Tú vas a ser un ser, eres un ser inteligente, un ser maravilloso, un ser de gran profundidad. Entonces ella se queda como inquieta, ¿y esto por qué no me lo envía alguien a mí? Yo no conozco. Y empieza a investigar a ver dónde es que es, de dónde es la procedencia de esa persona, y por aquí oye razón, la vida la va llevando, hasta que encuentra al viejito en el asilo. Se vuelven súper amigos. Y ella se da cuenta que el viejito todos los días hace una carta diferente y se le pregunta, bueno, ¿y por qué? Porque yo quiero ayudar a que muchos seres humanos puedan cambiar con cartas amorosas. Bueno, a grandes rasgos, esas cartas inciden profundamente sobre todas las personas a las cuales va llegando, pero sobre todo en esta chica, que es esa gran amiga de él, hizo unos cambios tan notables que ella a la final transformó su vida y terminó
mucho más adelante de la adolescencia haciendo lo mismo, escribiendo cartas de transformación. Entonces son resultados evidentes que por acciones de amor podemos posibilitar grandes cosas. Los observamos afuera, pero todo se mueve desde el interior, de un campo donde voy a creer en eso, de que mi carta va a transformar a muchas personas. Y luego lo voy a poder observar. Afortunadamente el viejito lo vio. Es un campo energético de infinitas posibilidades. O sea, uno no sabe qué campo energético que mueve a través de la mente con una acción, con un deseo puro de que cambie, en qué campo de las infinitas posibilidades se puede mover. Entonces tampoco le puedo poner condicionamientos. Es que la cosa se tiene que dar de determinada manera, ¿no? Supóngase que esta amiga que la cual oraban se hubiera muerto, entonces no, nuestras oraciones no sirvieron para nada. No, porque el campo de las infinitas posibilidades es tan amplio que posiblemente eso es lo que esa alma requería para su proceso de la existencia, por el ir más allá. Entonces, uno no puede prever de qué manera se va a manifestar una situación. O sea, no hay que ponerle tampoco condicionamientos. Pero hablamos ahora de coherencia, o sea, no le pongamos dudas, pero tampoco pongámosle condicionamientos de que se tiene que dar de determinada manera. Porque yo sé que como se vaya a dar, va a ser hermoso y armónico. Tengo la certeza de que eso va a ser. Un profesor una vez que conocí, llegó a una universidad, un profesor notable, y por aquella razón los estudiantes de la tercera clase lo vetaron. Y él que se cree, en ese momentico todo el mundo decía, qué maravilloso profesor. Claro, eso fue un golpe brutal para él. ¿Cómo voy a pensar que un veto de estos muchachos, yo que soy un ser tan dedicado, me va a ayudar en la vida? Pero ¿sabe qué hizo él? Se fue a reflexionar y dijo, bueno, estos muchachos, algo tengo yo, que en 3 clases han detectado algo que yo no veo. Y se puso a meditar y a pensar, y decir, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Y fue encontrando cositas que iba a cambiar. Bueno, después sí se convirtió en un gran profesor. ¿Y saben qué decía con el tiempo? Lo mejor que me pudo pasar en mi vida es que estos muchachos me hubieran vetado. Porque aún cambié mi enfoque en la parte de la enseñanza. Entonces uno piensa que porque lo vetaron, entonces horrible, terrible. No, fíjense. Hermoso y armónico. Lo tomó bien, ¿cierto? Entonces, desde otro ángulo, lo que estamos permitiendo es que los pensamientos, los sentimientos se vayan uniendo en una sola cosa para producir un resultado que puede darse de muchas maneras, pero todas son absolutamente constructivas porque están generadas desde el amor, corazón, mente, corazón. En ese campo de nuevas posibilidades vamos aceptando paulatinamente que todo cambio interior produce un efecto en el exterior, pero un efecto bueno si lo hago bien. Es decir, empezamos a modificar muchos paradigmas. Un paradigma de ellos es el que cuando hago algo se me tiene que dar de determinada manera. Otro paradigma es que los cambios exteriores, aún lo que hago en el exterior no produce cambio en mi interior, o al revés. Todo tiene que ser una sola cosa. Entonces, aún más, hasta podemos empezar a agradecer lo que antes no agradecíamos. Era un momento difícil, antes ni siquiera lo teníamos como una posibilidad de agradecer. Y ahorita de pronto digo yo, gracias. Gracias porque aquí hay una enseñanza. Ahí hay una posibilidad, algo que tengo que aprender. Entonces hay algo que no me ha ocurrido interiormente y yo tengo que asimilarlo. Y entonces empiezo a darle gracias a todo, a lo que me rodea, a la gente, al medio. Bueno, puede ser que todavía no logro hacer muchas cosas, pero yo empiezo a agradecer.
Y agradezco que estoy trabajando en el proceso del cambio del ser. O sea, estoy construyendo mi verdadero ser. Alquimia.